Buenas tardes. Comenzamos con la clase correspondiente a la asignatura de Filosofía de la Biología eh, y estábamos viendo la teoría de la evolución de Darwin, preguntándonos sobre su carácter científico, sobre su estructura y sobre las objeciones que había recibido a lo largo del tiempo. Bien, nos habíamos quedado precisamente detallando cuál es la posición de la teoría de Darwin en el contexto histórico, y habíamos visto que además, según el biólogo Ernst Mayr, pues esta teoría tenía en realidad, estaba constituida en realidad por 5 subteorías. Ya detallamos cuáles eran estas 5 subteorías y vimos que había 2 que eran las que habían sido objeto de mayor polémica, que eran el gradualismo y la idea de la selección natural como el mecanismo de la evolución. Bueno, vamos a ver ahora en qué consiste esta idea de la selección natural, cómo llega Darwin a ella, y esto nos dará una base luego para entender las críticas que se han formulado. Como decíamos el otro día, Darwin, a diferencia de los evolucionistas anteriores, había dado con un mecanismo viable para la evolución, que era precisamente la selección natural. Con este mecanismo, Darwin podía explicar todos los cambios de los seres vivos, desde el origen de la vida en un microorganismo inicial hasta los seres vivos que ahora existen en nuestro planeta. Esto era un mecanismo puramente natural. Era una explicación que no recurría en absoluto a ningún tipo de ente sobrenatural o de poder sobrenatural. Y en ese sentido sustituía las explicaciones anteriores provenientes de la teología natural. En la teología natural se había intentado también explicar el hecho de que los organismos vivos parecen estar bien adaptados a su entorno, parecen vivir adecuadamente en entornos muy especiales y parecen tener las características adecuadas para sobrevivir en ese entorno. Pero en la explicación que daba la teología natural era que esto era debido al diseño que Dios había hecho de estos organismos justamente para adecuarse a las características de este entorno. Sin embargo, Darwin lo que hace es dar esas características como una adaptación a ese entorno en función de este proceso puramente natural, si queréis, incluso casi algorítmico, que es la selección natural, que ya vimos el otro día en qué consistía. Es decir, primero hay una variación espontánea en una población, y sobre esa variación espontánea pues actúan las presiones ambientales de manera que unos individuos tienen más éxito reproductivo que otros. Y ese éxito reproductivo diferencial es el hecho de la selección natural. Podríamos decirlo de una manera un poco más, como decirlo, un poco más gráfica, en una frase de Herbert Spencer: la selección natural sería la supervivencia de los más aptos. Darwin terminó aceptando esta frase y, como ya veremos, quizás no hizo bien incorporando esta frase en la 6ª edición de su libro, El origen de las especies, porque esa frase ha generado controversia. Pero bueno, ahora mismo para tener una idea intuitiva pues nos vale. El modo en que Darwin llega a esa idea lo comentamos también, fue leyendo el libro de Malthus sobre la población. Él lo cuenta, Darwin lo cuenta en su autobiografía. Dice: 15 meses después de haber empezado mi investigación sistemática, ya una vez que había desembarcado del Beagle, di en leer, para distraerme,
sobre la población de Malthus. El ensayo sobre la población es el título completo, si no recuerdo mal. Y estando bien preparado para apreciar la lucha por la existencia que se da en todas partes, por haber observado durante mucho tiempo los hábitos de los animales y las plantas, se me ocurrió de inmediato que bajo estas circunstancias las variaciones favorables tenderían a ser preservadas y las desfavorables a ser destruidas. El resultado de esto sería la formación de nuevas especies. Aquí, por fin, tenía una teoría con la que trabajar. Como veis, fue leyendo el ensayo sobre la población de Malthus cuando Darwin se da cuenta de que aquellos organismos que tengan entre sus características, entre las razones que hay siempre en una población, aquellas que son más favorables para sobrevivir y luego reproducirse en el entorno, pues esto hará que esas características sean preservadas de las siguientes generaciones, y los que tengan características menos favorables, pues sencillamente no tendrán el mismo éxito reproductivo y sus características desaparecerán en las siguientes generaciones. Tal y como lo describe Meir en el libro que os comentaba en la clase anterior, esta explicación, este mecanismo explicativo de la selección natural puede ser reconstruido en su formulación a partir de la observación de 5 hechos y 3 inferencias realizadas por Darwin. Estos 5 hechos eran conocidos en su momento por los naturalistas contemporáneos. No son descubrimientos de Darwin, ninguno de estos hechos. La prueba es que el propio Wallace usa esos hechos exactamente igual que los usa Darwin en el escrito que le mandó a Darwin. La novedad está en que Darwin es capaz de inferir con ellos, a partir de ellos, inferir de una forma novedosa y original y llegar a la idea de selección natural. Es decir, que la genialidad de Darwin estuvo en ordenar esos hechos de forma adecuada y basar sobre ellos un razonamiento adecuado también. El primer hecho, y este hecho estaba, por ejemplo, en Malthus, en el libro de Malthus, pero también estaba recogido en los principios de geología de Lyell o en la teología natural de Paley incluso, y hasta su abuelo Erasmus lo había recogido, es que en las poblaciones tiende a haber un incremento potencial de carácter exponencial. Esto lo vemos, por ejemplo, en bacterias, ¿no? O se ha visto en Australia con algunas especies que han llevado los seres humanos, como los conejos, ¿no? Si, si una población tiene recursos suficientes y no tiene depredadores, no tiene obstáculos naturales, entonces tiende a incrementar su número de forma exponencial. El segundo hecho es que pese a esto, pese a que cualquier organismo tiende a reproducirse exponencialmente, lo que observamos de la naturaleza no es esto, sino que observamos una estabilidad generalizada en las poblaciones. Es decir, las poblaciones de organismos vivos se suelen mantener, excepto perturbaciones graves debido al ser humano o de carácter natural, se suelen mantener de forma bastante constante, fluctúan poco con respecto a un número de individuos determinado. Estabilidad, una especie de estado estacionario en el número de individuos de las especies biológicas. El tercer hecho era también señalado por Malthus y era un hecho también casi de sentido común. Los recursos
siempre son limitados. En este planeta no tenemos recursos ilimitados, aunque algunos vivan como si fuera así, ¿verdad? Algunos seres humanos parezcan vivir como si fuera así. Lo cierto es que los recursos son siempre limitados. Este era un hecho también que podía ser localizado en los libros de la teología natural. Y es un hecho que Malthus recoge en su libro sobre el ensayo sobre la población, y de ahí la afirmación bien conocida de Malthus, ¿verdad? Si nos basamos en el primer hecho, que hay una tendencia al crecimiento exponencial en toda población, lo tenéis ahí en el gráfico, en esa curva que crece exponencialmente y que pone población en inglés, mientras que los recursos están limitados y a lo sumo pueden crecer linealmente, pues hay un momento en que el tamaño de la población es tal que ha alcanzado el límite de los recursos. Y ahí se da un punto de crisis que normalmente se puede resolver con una caída de la población debido a hambre y enfermedades, o con la estabilización de la población en un límite algo inferior al de punto de crisis, que suele ser lo que vemos en la naturaleza. La primera inferencia que hace Darwin, basándose en esos tres hechos, es que si combinamos el crecimiento exponencial de una población y la cantidad fija de recursos, tal y como había subrayado Malthus, pues entonces el resultado es una dura lucha por la existencia entre los individuos. Malthus afirma esto en relación a los seres humanos, y Darwin lo que hace es generalizarlo a todas las especies biológicas, porque en todas las especies biológicas nos encontraremos con esos dos hechos, con la tendencia al crecimiento exponencial de la población mediante la reproducción y la limitación de los recursos disponibles para estos organismos en un entorno determinado. Por lo tanto, como los recursos son siempre limitados y la población tiende a crecer, tiene que haber una dura lucha por la existencia. O dicho de otra manera, en la mayoría de las especies, en cada generación, solo unos pocos individuos tienen éxito en esa lucha por la supervivencia, que es una lucha por la reproducción, al fin y al cabo. Es decir, porque ahí lo que importa no es sobrevivir por sobrevivir, es sobrevivir para reproducirse, claro está. Y esa lucha por la existencia es sobre todo una lucha por el éxito reproductivo. Hay muchos organismos que pueden sobrevivir durante un tiempo, pero solo unos pocos se reproducen. He puesto ahí el ejemplo de los, ¿cómo son los elefantes marinos, los lobos marinos, no recuerdo ahora la especie. Bueno, es una especie donde la competición por la reproducción es muy dura, y por lo tanto solo unos pocos individuos tienen grandes harenes de hembras, y los demás, los otros machos, no se reproducen. Bueno, hemos mencionado tres hechos, hay otros dos hechos que hay también que añadir. Y estos dos hechos Darwin los conoce precisamente por su familiaridad con los criadores de animales. Darwin había observado con mucho detenimiento lo que hacen los criadores en las granjas, criadores de animales, y, y había aprendido mucho de ellos. De hecho, el término selección natural lo acuña Darwin en analogía con los creadores, que es una selección artificial. Esos dos hechos son los siguientes. En primer lugar, cada individuo es único. Es decir, que nunca tenemos dos individuos tipológicamente idénticos en una población.
incluso podemos decir hasta los gemelos tienen alguna variación entre ellos, aunque sea menor, ¿eh? Pero cualquier individuo en una población tiene variaciones en determinadas características que no tienen otros individuos. Y esa variabilidad puede ser muy grande en unas poblaciones y más pequeña en otras, pero siempre existe, siempre existe. Y esas variaciones hacen que unos individuos puedan aguantar mejor ciertas condiciones del entorno, por ejemplo, el clima o la sequía, o pueden ser más fuertes y defenderse mejor de los depredadores, o pueden ser más agraciados desde el punto de vista de su estructura y entonces encontrar pareja para la reproducción mucho mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, esta variación, o una parte al menos de ella, una parte importante de ella, es heredable y solo por eso tiene significado evolutivo. Es decir, precisamente porque una parte de esta variación puede pasar a las siguientes generaciones, es por lo que eh, son importantes esas variaciones, porque van haciendo que generaciones posteriores tengan esas variaciones en un mayor o en un menor grado. Sobre, sobre la primera inferencia que Darwin hace, la de la lucha por la supervivencia, y el cuarto hecho que acabamos de mencionar, el hecho de la variación natural, Darwin infiere eh, eh, la idea de la selección natural. Es decir, si hay una dura lucha por la supervivencia y por lo tanto no todos los organismos pueden tener el mismo éxito en esa lucha, y por otro lado, en toda población hay variaciones y unas variaciones son mejores que otras para desenvolverse en el entorno, tiene que producirse entonces un proceso de selección natural que es análogo al de la selección artificial entre criadores de animales o entre agricultores. La selección artificial realizada por seres humanos es realmente muy poderosa. Todos hemos visto, por ejemplo, lo que el ser humano ha podido hacer por selección artificial a partir del lobo. Todas las razas de perros que tenemos hoy día son productos de la selección artificial de los seres humanos. Y las diferencias entre un gran danés y un chihuahua son obvias, ¿no? Ahí os pongo en esta imagen el ejemplo de todas las plantas que el ser humano, plantas comestibles, que el ser humano ha podido sacar de una misma especie salvaje, Brassica oleracea, no lo leo bien, tiene la letra muy pequeña, pero de esa especie que es la especie original, la especie silvestre, eh, cuando el ser humano ha seleccionado eh, los brotes terminales, pues ha obtenido la col. Cuando ha seleccionado los brotes laterales, ha obtenido las coles de Bruselas. Cuando ha seleccionado fundamentalmente las raíces, ha obtenido el nabo. Cuando ha seleccionado las hojas, pues ha obtenido un tipo de col, otro tipo diferente. Cuando ha seleccionado los brotes y las flores, ha obtenido el brócoli. Y cuando ha seleccionado solo las flores, ha obtenido la coliflor. Como veis, todas estas plantas que ahora encontramos en los mercados y que diríamos incluso que pertenecen a especies distintas, en realidad son la misma especie, solo que seleccionada artificialmente por el ser humano para tener características muy diferentes. Igual que los perros son todos la misma especie, pero tienen características muy diferentes seleccionadas por el ser humano. Bueno, lo que Darwin dice es la selección natural puede hacer esto mismo,
y llevarlo a un grado más allá, porque puede crear especies nuevas. Puede crear especies nuevas. Heraclio quiere hacer una pregunta. Adelante, Heraclio. Bueno, si yo tengo una pregunta, no sé si me escucha, aquí pone que tengo poca conexión. Te escucho bien, sí. Vale, las diferencias que nosotros creamos, por ejemplo, entre perros, entre un gran danés y un chihuahua, puede hacer que ya entre ellos no se puedan reproducir y acaben siendo especies diferentes. Es una buena pregunta. Efectivamente, hay razas donde la reproducción sería muy difícil, pero siempre sería posible que el ser humano utilizara técnicas artificiales para conseguir esa reproducción. Y en ese caso veríamos que son interfértiles, es decir, que darían lugar a una descendencia viable y fértil. Y por eso no se consideran especies diferentes. ¿Mm? A lo mejor Claro, si los seres humanos, si los seres humanos yo me desaparecen, dime. ah, no, claro que, perdón, que es que estamos hablando los dos. Yo me refería con el paso del tiempo, que quizás ya no es posible la reproducción entre ellos por sí mismos. En, Sí, en que teoría, en teoría, si siguiéramos durante mucho más tiempo haciendo un aislamiento reproductivo entre determinadas razas de perros, terminaríamos por crear nuevas especies. Al menos eso es lo que dice la teoría, ¿no? Pero para eso se necesitaría un tiempo mucho más mayor para conseguir que ni siquiera ya con técnicas artificiales, mediante fecundación in vitro, por ejemplo, eh, pudiera, podíamos obtener descendencia fértil de esas dos razas. La cuestión es que aunque su fenotipo sea muy diferente y eso dificulte el apareamiento, en este caso por cuestión de tamaño, sus genes siguen siendo demasiado parecidos y por lo tanto, si consiguiéramos mediante fertilización in vitro unir los genes, eh, en fin, el espermatozoide de un gran danés, por ejemplo, y el óvulo de un chihuahua, pues tendríamos un perro que sería también viable y fértil. Y por lo tanto no son especies distintas, no son especies distintas. Pero sí, la idea básica es que lo que hace la naturaleza es prolongar esa diferenciación durante millones de años, de manera que finalmente termina por separarse tanto unas poblaciones de otras que generan especies distintas. Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista evolutivo, los perros tienen una existencia muy breve, no más allá de 10.000 años. Eso no es nada de una perspectiva evolucionista, claro está. vale, Bueno, pero creo que he contestado la pregunta, ¿no? Muy bien, entonces seguimos. Eh, bueno, y finalmente, eh, esta idea de la selección natural de individuos con cualidades heredables, si la continuamos a lo largo del tiempo, que es justamente lo que estábamos comentando ahora, pues conduce a la idea de evolución. Es decir, si esta, si esta selección natural actúa sobre las poblaciones de una forma prolongada durante decenas de miles, centenares de miles, millones de años, finalmente las poblaciones han quedado tan separadas en sus características que ya las podemos considerar especies diferentes. Y esa sería la tercera inferencia realizada por Darwin. La selección natural actúa en la naturaleza, eso nadie lo niega. Nadie lo niega porque hay ejemplos eh, que el ser humano ha podido observar directamente de selección natural, aunque no de generación de una nueva especie por selección natural, pero sí, por ejemplo, de la selección natural actuando sobre organismos. Un ejemplo que aparece en todos los libros es el del melanismo industrial de una polilla conocida como Biston betularia, es el nombre científico, la polilla del abedul. Esta es una polilla que vive en los bosques del norte de Inglaterra y que a finales del 18
antes de la Revolución Industrial, tenía como forma dominante un color claro. Un color claro porque con ese color claro se podía mimetizar mejor en los abedules, en la corteza de los abedules. No porque los abedules tengan una corteza particularmente clara, sino porque los abedules, cuando están sanos, en un bosque sano, están cubiertos de líquenes. Esto lo vemos también aquí en Andalucía. Por ejemplo, si vais a un paseo por la sierra de Córdoba, la sierra de Jaén, de Andújar, etcétera, veréis que las encinas están cubiertas de líquenes. Pero los líquenes son organismos muy delicados que no soportan nada la contaminación atmosférica. Por eso aquí en la ciudad no los veis. ¿Habéis visto algún árbol en algún parque cubierto de líquenes aquí en Málaga? No veis en ninguna ciudad árboles cubiertos de líquenes, porque no aguantan la contaminación. Por lo tanto, los líquenes son señal de que el bosque está sano y de que el aire está limpio. Entonces, cuando un árbol está cubierto de líquenes, tiene un color relativamente claro y una polilla de color claro se puede camuflar mejor ahí, de manera que los pájaros, que son sus olores, no las ven bien y se pueden proteger de esa manera, escondiéndose de los pájaros. De vez en cuando, espontáneamente, en la población, algunos organismos nacen con el color negro. Es un fenómeno que se conoce como melanismo. Pero claro, estos organismos en un bosque sano, ahí tenéis una foto donde se ve, destacan más en la corteza del árbol, porque al ser más oscuro que los líquenes, los pájaros ven antes a estos individuos y se los comen, claro. Sufren más la depredación, de manera que el número de individuos de color claro era mucho mayor a final del siglo XVIII, principio del XIX, que el número de individuos de color claro. Perdón, el número de individuos de color claro era mucho mayor que el número de individuos melánicos, de individuos de color oscuro. Pero con la revolución industrial, sobre todo a mediados del XIX y principios del XX, la contaminación del aire, sobre todo de partículas de carbón, etcétera, mataba los líquenes de los bosques. No es que volvieran negros los troncos de los árboles, como a veces se lee por ahí, eso es una barbaridad. No, tendría que ser una contaminación bestial para que los árboles se pusieran de color negro. Sencillamente es que ese aire contaminado mataba los líquenes y entonces surgía la corteza desnuda del abedul o del árbol, que es mucho más oscura que cuando está cubierta por líquenes. Y en esa corteza, de nuevo ahí tenéis también una foto, son los individuos de color claro, los mayoritarios antes, los que resultan más evidentes para un depredador, mientras que los individuos oscuros, los melánicos, pues se pueden camuflar mejor. De manera que entonces la mayor depredación de los individuos claros hizo que en estos bosques contaminados se invirtiera la proporción. Hubiera muchos más individuos de color oscuro que individuos de color claro. La prueba de que ahora el aire está mucho mejor que a principios del siglo XX es que en las poblaciones de esta polilla, de nuevo, en los bosques de Inglaterra, de nuevo el número de individuos de color claro es mayor que el de color oscuro. Se han recuperado los líquenes. Como veis, ahí tenéis un ejemplo de selección natural actuando en vivo y además registrable por el ser humano en un tiempo relativamente breve, en cuestión de décadas, ¿no? Y, o sea que esto es un proceso que existe en la naturaleza y que lo hemos observado. Lo vemos también, los insecticidas, cómo están induciendo a la resistencia a los insecticidas por parte de los insectos, ¿no? Como hay hoy día poblaciones de insectos que resisten mucho mejor insecticidas que mataban en el pasado a otros. Y es también la selección natural. Sencillamente
los insecticidas mataban a todos aquellos individuos que no tenían resistencia frente a esas sustancias químicas, pero espontáneamente siempre había en la población algunos organismos, algunos individuos que tenían una resistencia a esa sustancia química por razones diversas, normalmente por una mutación genética que hacía que pudieran metabolizar esa sustancia química mejor o que no fuera tan tóxica para ellos. Claro, esos individuos no morían y se reproducían y como eso es una característica heredable, pues transmitían esa resistencia a sus descendientes. Y lo hemos visto también, la selección natural actuando directamente en la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Estamos teniendo ahora muchos problemas para erradicar ciertas enfermedades que se producen por infección bacteriana, justamente porque hemos utilizado mal los antibióticos y hemos hecho que las bacterias, por este mismo mecanismo de selección natural, pues adquieran resistencia a esos antibióticos. Todo estudiante de biología hace en los primeros cursos de los estudios un experimento que es la selección natural actuando en vivo. Y esto lo puede ver en cuestión de días. Se le pide que coja una placa de Petri, que es una especie de platito con una sustancia nutritiva, agar. Se le pide que se meta un palito con algodón en la boca y coja un poco de saliva y que pase ese palito suavemente por la placa de Petri con la sustancia nutritiva. Y deja ese patito en un aparato a una temperatura no, ni muy alta ni muy baja y vuelve al cabo de unos días. Entonces, lo que verá al cabo de poco tiempo, o de unas horas, depende, ¿no? Lo que verá al cabo de poco tiempo, de unas horas, es que el rastro del palito está ahora cubierto, está ahora coloreado, está ahora, digamos, es un trazo más grueso donde parece que está creciendo algo. Y efectivamente, eso que está creciendo ahí son bacterias que tenemos en nuestra boca. Si vuelve a dejar la placa de Petri en reposo y vuelve al cabo de otras cuantas horas, o de un día, o de 2 días, pues entonces se terminará encontrando que la placa de Petri ha quedado completamente cubierta de bacterias. Toda la placa está cubierta de bacterias. Si ahora echa un antibiótico ahí y vuelve a esperar un tiempo, cuando vuelva y mire la placa de Petri, aparentemente no quedará ninguna bacteria. La placa de Petri estará como el primer día. Sin embargo, no es así, porque si vuelve a dejar la placa de Petri y vuelve al cabo de un tiempo, encontrará algunos puntitos diseminados por la placa, similares a los que había visto antes en la trayectoria que había hecho con el palito el primer día. Están creciendo ahí bacterias que son resistentes a ese antibiótico. Bacterias que por alguna razón, como había millones, pues tenían una mutación genética que les hacía capaces de resistir a ese antibiótico, de no morir debido a la acción de ese antibiótico. Bueno, pues si uno espera un poco más, termina viendo que la placa de Petri se ha cubierto de nuevo de bacterias. Está toda cubierta de bacterias. Pero ahora, si echa el antibiótico que había echado, ya no mueren. Ya no mueren porque todas ellas son resistentes a ese antibiótico. Esto es la selección natural de nuevo y es un experimento básico que cualquier estudiante de biología hace en los primeros cursos. De manera que, como veis, la selección natural no es algo ni tan extraño ni tan oculto a los ojos de los seres humanos, ¿no? Bueno, la comprensión de que hay una competencia entre los individuos, sobre todo entre los individuos, más que entre las especies, es una contribución de Malthus. Pero hay
hay un segundo efecto malthusiano en la posición que estamos describiendo. En la visión predominante anteriormente, que era la de la teología natural, el mundo era visto con una visión optimista, porque al fin y al cabo todo lo que sucede es porque Dios lo quiere y Dios quiere lo mejor para el mundo, y entonces la vida también se desarrolla en una armonía controlada por la providencia divina, etcétera, etcétera. En cambio, el mundo que retrata Malthus es un mundo pesimista, un mundo en el que se pueden producir catástrofes y en el que la lucha por la supervivencia no termina. Por eso la lectura de Malthus fue tan decisiva para Darwin, porque le cambió el esquema mental que Darwin traía también de la teología natural. Pero Darwin, sin embargo, hizo una combinación de estos elementos. No fue tan excesivamente pesimista como Malthus. Para él, Dios no tiene ningún papel en esta explicación, no hay por lo tanto una providencia divina gobernando el mundo de manera que finalmente todo vaya encaminado hacia lo mejor. Darwin era creyente en su juventud, pero poco a poco fue perdiendo la fe y aunque a veces se definía como agnóstico, en realidad su posición era la de un ateo a efectos prácticos, ¿no? Lo que pasa es que él lo ocultaba, entre otras razones, para no hacer sufrir a su mujer, que era creyente y que pensaba que el ateísmo de su marido iba a hacer que éste se condenara y cuando murieran no podrían reencontrarse en el paraíso. Entonces Darwin, para no estropearle mucho la vida a su mujer con esta idea, pues procuraba no exponerla tampoco demasiado. Pero era evidente que era un hombre, era ateo, ¿no? Entonces, él no puede apelar a la providencia divina para nada en absoluto. Pero tampoco creía, como Malthus, que todo esto al final es una lucha insufrible que no lleva más que a la destrucción. Él pensaba que la selección natural, mediante este procedimiento doloroso de la lucha por la existencia, en el fondo es lo que mantiene la armonía del mundo. ¿Por qué? Porque conduce a una mejor adaptación de los organismos al entorno. Es decir, lo que hace que los organismos puedan vivir adecuadamente en los entornos de los que viven, algunos de ellos muy difíciles, un desierto, un lugar helado, o una montaña donde apenas hay comida, etcétera, lo que hace que los organismos puedan vivir adecuadamente en esos entornos, por duros que sean, es precisamente que la selección natural los adapta a esos entornos a través de esta lucha por la supervivencia. Quizás la palabra selección no fue una buena elección. Ya os dije que él habla de selección natural, pero la analogía con la selección artificial de los criadores de animales. Pero al hablar de selección natural, queda como la impresión de que hay alguien que selecciona o algo que selecciona, ¿eh? De que el ambiente, la naturaleza, la madre naturaleza, como dicen algunos, está seleccionando a los mejores. Y esta es una interpretación equivocada. Es una interpretación equivocada. No hay una fuerza externa que esté seleccionando. La selección natural no es más que el resultado del hecho de que unos individuos tienen más éxito reproductivo que otros y al tener más éxito reproductivo que otros, tienen más descendientes. Y esos descendientes llevan sus características y no las características de los que no han podido reproducirse o se han reproducido en mucha menor cantidad. Es decir, es el organismo en esa confrontación con otros organismos y con el entorno el que está moviendo ese proceso selectivo. Pero no hay, por decirlo así, un observador externo
al que llamemos la naturaleza, que esté seleccionando nada. Y luego esa selección tiene también un carácter probabilístico, como luego veremos, no es un proceso determinista, es decir, que eh, no siempre tiene por qué dar el resultado esperado. Bueno, entonces, lo que Darwin llama la selección natural se refiere a atributos que favorecen la supervivencia, como por ejemplo un mejor uso de los recursos, una mejor adaptación a los cambios climáticos, una mayor resistencia a las enfermedades, a la sequía, una mayor capacidad para escapar a los organismos. Pero un organismo puede tener un gran éxito reproductivo aunque no tenga estas características. Basta con que sea más atractivo para las hembras de su especie. No sé si lo veis, es decir, lo normal es que un individuo con estas características sobreviva mejor, con las características que acabo de mencionar, sobreviva mejor, esté más sano, come más, ha escapado de los depredadores, ha resistido a enfermedades, parásitos, etcétera. Y entonces como está más fuerte y está en mejores condiciones, ha sobrevivido mejor, pues se va a reproducir mejor. Pero hay otro factor muy importante y es que aunque no tenga estas características, al menos en el mismo grado que otros, podría tener éxito reproductivo si resulta atractivo para el sexo. En la mayoría de las especies, la mayoría de las especies de animales, el sexo que decide, el sexo que elige pareja es el femenino. Es decir, que suelen ser las hembras entre los animales las que seleccionan a los machos, no al revés. Puede haber excepciones, pero esto es lo habitual. Por diversas razones. Habría que meterse en detalles, ¿no? Pero normalmente porque las hembras tienen una mayor inversión parental, ¿no? Es decir, el coste de la gestación y de la crianza es mucho mayor para las hembras que para los machos, con lo cual las hembras tienen que ser mucho más selectivas porque no pueden arriesgarse a aparearse con cualquier macho si este luego no va a contribuir en nada a la cría o va a ser un macho con condiciones pésimas y la crianza va a ser una crianza que se puede morir rápidamente por enfermedades o por debilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que las hembras van seleccionando cualidades que para ellas son atractivas porque normalmente suelen ser señal de una buena salud. Pero la naturaleza tiene también trucos para simular eso. Esto es lo que Darwin llama selección sexual. Y él lo considera una fuerza opuesta, por decirlo así, algo opuesto a la selección natural. Al menos, si no siempre, en muchos casos. Por ejemplo, en este caso bien conocido, el del pavo real, ¿no? Que fue una de las cosas que llevó a Darwin a reflexionar sobre este tema. ¿Cómo es posible que un animal con una cola como esta haya podido sobrevivir? Porque por selección natural debía haberse extinguido. Esa cola es un impedimento si tiene que huir de los depredadores. Mantener esa cola exige también una alimentación adecuada porque esa cola también necesita, también consume energía metabólica, en fin. Y sin embargo, claro, el pavo real, el macho, no la hembra, la luce con espectacular, ¿no? ¿Cómo es posible que la selección natural no haya impedido esto? Lo mismo pasa con las aves del paraíso o el tamaño de los elefantes marinos o las enormes cuernas de los ciervos, de los venados en algunas especies, etcétera. Bueno, pues esto se debería, según Darwin,
a la selección sexual. Sencillamente, las hembras prefieren a machos que tienen una cola espectacular, que pueden tener una cola que se despliegue como esta que veis ahí y que luzca de una forma tan atrayente. ¿Por qué es esto? Bueno, hay explicaciones de diverso tipo. Una explicación puede ser que un macho que posee una cola así está mostrándole a la hembra que puede ser una buena pareja para aparearse porque tiene una gran salud, goza de buena salud. Si no estuviera bien sano, no podría tener una cola así. De manera que esto sería como una especie de anuncio sobre la salud del macho para cualquier hembra. Ante cualquier hembra diría, pues fíjate qué sano y qué fuerte estoy, ¿no? Y por eso una característica como esta, que la selección natural, según Darwin, debería haber eliminado, no solo no la ha eliminado, sino que la promueve. Darwin pensaba que la selección sexual era contraria en estos casos a la selección natural. La posición dominante hoy día es que en realidad se trata de distintas manifestaciones del mismo fenómeno, porque al fin y al cabo la selección natural no es más que el éxito en la reproducción, el éxito reproductivo diferencial. Y que este éxito reproductivo se consiga por ser un individuo sano, capaz de resistir a los depredadores y a las enfermedades y de obtener recursos alimenticios, etcétera, etcétera. O se consiga mediante estrategias como esta de la cola del pavo real, es lo de menos. Es lo de menos. Lo importante es que el fin es el mismo, conseguir el éxito reproductivo. La competencia por las hembras para tener éxito reproductivo. Si dejas más genes en las siguientes generaciones, cualquier característica que tengas que haya contribuido a eso es una característica que ha sido seleccionada por selección natural. A eso es a lo que llamamos selección natural. Por lo tanto, la selección sexual no sería más en la visión contemporánea que una de las modalidades que puede adoptar la selección sexual. Muy bien. Hasta aquí la aclaración de en qué consiste la selección natural. Vamos a ver ahora qué pasa con estas ideas evolucionistas después de Darwin. Hemos dicho que la idea central de Darwin es que el cambio evolutivo se debe a una producción de variación en la población y a la supervivencia y el éxito reproductivo diferencial en el que consiste la selección natural. Pero Darwin nunca tuvo una idea clara de cómo surge esa variación inicial, de cómo y por qué, cuáles son los mecanismos que mantienen esa variación inicial en una población. La clave la encontró el monje Georg Mendel en 1866. Mendel realizó una serie de investigaciones con guisantes, sobre todo con plantas de guisante fundamentalmente, y las publicó, pero lo cierto es que nadie les prestó demasiada atención. Nadie las publicó en una revista poco relevante y pasaron casi desapercibidas, ¿no? Darwin, desde luego, no conocía los trabajos de Mendel y por lo tanto no pudo tener una explicación. De hecho, los trabajos de Mendel podríamos decir que se redescubrieron en 1900, inicio del siglo XX, porque unos genetistas, luego veremos los nombres, empezaron a trabajar en cuestiones de la genética de la mosca drosófila y buscando antecedentes de investigaciones genéticas dieron con la obra de Mendel. Por otro lado,
como ya comentamos también, Darwin aceptaba el lamarquismo como una, una, un mecanismo posible eh, para la evolución. Es decir, que él no pensaba que la selección natural tuviera un papel exclusivo en la evolución de las especies. Pensaba que la idea de Lamarck de la herencia de los caracteres adquiridos podía tener un papel importante en la evolución. Bueno, esto, quien lo eliminó de la teoría fue August Weismann, ¿eh? Y esto es lo que se conoce como neodarwinismo. El neodarwinismo sería la teoría elaborada sobre todo por Weismann, desarrollada luego también por otros, que aceptaría únicamente como mecanismo de la evolución la selección natural en exclusiva y eliminaría cualquier elemento lamarckiano, en particular la herencia de los caracteres adquiridos. Esto permitió, como veremos después, que el encaje con la teoría de Mendel fuera posible. Weismann en 1883 publicó un libro titulado Sobre la herencia y ahí negaba totalmente la existencia de la herencia de caracteres adquiridos y del mecanismo de uso y falta de uso de los órganos como un elemento significativo posible siquiera en la evolución. Wallace aceptó rápidamente estas ideas y inmediatamente después se acuñó el término neodarwinismo para referirse a ellas. Por lo tanto, el neodarwinismo sería el darwinismo sin herencia de caracteres adquiridos, del darwinismo limpiado, por decirlo así, de elementos lamarckianos. O sea, la selección natural era completamente suficiente para explicar la evolución. Bien, me dejo algunas cosas en el tintero que son cuestiones menores. Weismann también se interesó por el origen de la variabilidad genética, lo que hoy día llamamos variabilidad genética. Entonces todavía no se llamaba así, porque el término gen, digamos que fue acuñado posteriormente. Él encontró el origen de esa variabilidad en la reproducción sexual. La reproducción sexual mezcla lo que Mendel llamó factores genéticos, era el término que utilizó Mendel, factores, de los progenitores, y eso hacía que esa mezcla condujera a individuos diferentes. El origen de esos factores genéticos quedaba de nuevo sin explicación. Cuando en 1900 se redescubren las leyes de Mendel, pues se produce entonces un cambio muy importante. Y es que entonces se comprende ya claramente que la herencia tiene un carácter particulado. Y por lo tanto, la teoría que defendía Darwin de la herencia mezclada no podía ser una teoría correcta. O dicho de otra manera, la herencia era dura en el sentido de que el material genético, lo que hoy llamamos material genético, insisto, porque el término gen es posterior, pues no puede ser afectado por el ambiente, no puede ser modificado por el ambiente en el sentido de que el ambiente no puede introducir información en ese material genético. Hay una barrera que separaría a ese material genético del ambiente. Y eso es lo que explicaría que no pudiera haber herencia de caracteres adquiridos, porque la herencia de caracteres adquiridos sería que el ambiente
el ambiente produce cambios en el material genético, produce variación en el material genético y eso se hereda. Pero el neodarwinismo niega esa posibilidad. Se conoce efectivamente como la barrera de Weismann, esa separación entre el ambiente y el material propio de la herencia, lo que luego llamaríamos los genes. Con todo, la teoría de Mendel, inicialmente, como ya conté en una clase anterior, se consideró como una explicación rival a la selección natural de Darwin. De manera que para los nuevos mendelianos, porque Mendel era un desconocido, no había mendelianos anteriores, por decirlo así, ¿no? Excepto el propio Mendel, ¿no? Para los mendelianos, el origen de la variación estaría en las mutaciones de los factores, de los genes, y esa sería la razón del cambio evolutivo. A partir de 1920 empezaron, sin embargo, a cambiar de nuevo las cosas. Empezaron a surgir ciertas ideas que iban encaminadas a encontrar un consenso, una reconciliación, por decirlo así, entre el neodarwinismo y el mendelismo. La herencia de los caracteres adquiridos se consideraba definitivamente rechazada y todo el mundo aceptaba que había mutaciones espontáneas en toda población, que era el origen fundamental de las variedades. En esa época es cuando se clarifica la distinción entre genotipo y fenotipo, genotipo entendido como la constitución genética de un organismo y el fenotipo como las características observables de un organismo, incluyendo su conducta, y que son el resultado, esas características, de las interacciones entre el ambiente y el genotipo. También se establece en ese momento que lo que se selecciona por la selección natural son genotipos completos y no genes individuales. Esto, como veremos más adelante, cambia en años posteriores. Bueno, todo eso va poniendo las bases del surgimiento de lo que se conoce como síntesis evolutiva o también teoría sintética de la evolución, o también síntesis moderna. Son tres maneras de designar lo mismo. Esto se produce, el desarrollo de todo esto, entre los años 30 y los años 50. Mediados de los 30 y comienzos de los 50. No fue una revolución científica en el sentido kuhniano del término, sino que más bien fue un proceso en el que se fueron unificando ideas que estaban ya en el ambiente, que eran aceptadas por diversas escuelas de biólogos, pero que se consideraban incompatibles o que no estaban bien articuladas. De manera que esta teoría sintética recibe ese nombre de porque es una síntesis del neodarwinismo, del mendelismo y de algunas otras ideas que estaban ya dominando el ambiente intelectual entre los biólogos. Los principales artífices de esta teoría sintética o de la evolución fueron estos biólogos que tenéis ahí. Para empezar, los tres de abajo, que hicieron la tarea matemática, fueron los fundadores de lo que se conoce como genética de poblaciones. Fisher, Haldane y Sewall Wright. Estos autores, mediante un trabajo matemático, mostraron que, a diferencia de lo que creían los neomendelianos, los saltacionistas, los mutacionistas, cambios muy pequeños, muy graduales,
pueden terminar produciendo cambios fenotípicos muy grandes en un tiempo no excesivamente largo. Por lo tanto, que la posición de Darwin era plausible. Es decir, que la gradualidad no era un impedimento para que aparecieran novedades evolutivas importantes. Y luego, los autores que tenéis en las fotografías de arriba fueron los que aplicaron todo esto, todas estas ideas de diferentes campos. Dobzhansky, Julian Huxley, George Gaylord Simpson, George Stebbing y Ernst Mayr. Campos como la paleontología, la zoología, la sistemática, la botánica, todos estos, la biogeografía, todos estos campos empezaron a poder encajar dentro de ellos explicaciones neodarwinistas y pudieron desarrollar ideas y explicaciones concretas de fenómenos concretos que encajaban muy bien en las premisas de la teoría de Darwin depurada de elementos lamarckianos. Y esa es la versión que tenemos hoy día. Todavía vivimos de esa versión, aunque como luego veremos, algunos están cuestionando si los cambios que se requieren hoy día para mejorar la teoría no llevarían consigo al cuestionamiento de algunos principios básicos de esa teoría. Pero ese es un debate abierto todavía. Bueno, con la síntesis evolutiva se aceptó ya sin reservas la idea de la selección natural, incluso la idea del seleccionismo o el adaptacionismo, aunque esto recibió algunas críticas en los años 70 por parte de Gould y de Lewontin. En fin, la crítica consistía básicamente en afirmar que se ponía excesivo peso de la evolución en la idea de la adaptación, como si cualquier característica de un ser vivo pudiera ser explicada como una adaptación. Y esos autores creían que no, que en la evolución había procesos que no eran adaptativos y que, por ejemplo, la deriva genética, etcétera, y que poner todo el peso de la explicación de los fenómenos evolutivos, de la adaptación al medio, pues podía ser una exageración. Pero bueno, digamos que eso fue una crítica interna, por decirlo así, que moderó algunos entusiasmos iniciales con respecto a la posibilidad de explicar fácilmente como adaptaciones muchos rasgos, pero el núcleo central de la teoría se mantenía. Y esto llevó también a la aceptación de lo que se conoce con un nombre quizás poco afortunado como dogmas entre la biología molecular, y que sería un poco la explicación molecular de por qué el lamarquismo no es posible. Porque no podemos admitir que cambios en el ambiente introduzcan información relevante evolutivamente en la herencia de los organismos. La idea central, la idea inicial del dogma la tenéis en el esquema de la izquierda y la versión actual la tenéis en la derecha. La idea inicial es que, bueno, el ADN, el ARN y las proteínas sabéis lo que son y sabéis cuál es su papel, tanto en la herencia como en el proceso en que se van sintetizando las proteínas, y las flechas de aquí designan el flujo de la información, la dirección en la que fluye la información. Entonces, como veis, el ADN tiene una flecha sobre sí mismo, un bucle, porque el ADN le puede pasar información al propio ADN en la medida en que se replica. Y ese proceso de replicación, digamos,
es un proceso en el que hace copias, por lo tanto el ADN transmite en ese proceso de hacer copias de sí mismo información a otra molécula de ADN. Por otro lado, en el proceso de la síntesis de proteínas, el ADN pasa su información al ARN y el ARN pasa su información a las proteínas en el proceso, sintetizando ya de hecho la proteína. Bueno, en los años posteriores, bueno, fijaos, y esto es importante, esto es lo importante, que no hay una flecha que vaya de las proteínas al ARN, a los ácidos nucleicos, al ARN o al ADN. Es decir, que ningún cambio producido en las proteínas mediante factores ambientales es incorporado a los ácidos nucleicos que son los responsables de la herencia. En el esquema de la derecha tenéis aportaciones posteriores. Se descubrió que el ARN también tiene capacidad autocatalítica y por lo tanto puede pasar su información a otras moléculas de ARN. Y de ahí el bucle sobre el ARN también. Y luego en los retrovirus, como el virus del SIDA, por ejemplo, se descubrió que son virus de ARN que para infectar a las células y reproducirse tienen que pasar su información al ADN de las células que infectan. De manera que hay un proceso también posible de transmisión de información del ARN al ADN. Y luego finalmente se descubrió, en el caso de los priones, los causantes de la enfermedad de las vacas locas, se descubrió que las proteínas, ciertas proteínas deformadas, con una configuración defectuosa, podían transmitir esa misma configuración defectuosa a otras proteínas. De manera que habría un flujo de información ahí de proteína a proteína. Pero fijaos, aquí se mantiene lo esencial. Y lo esencial es que no hay una flecha que fluya desde las proteínas a los ácidos nucleicos. Por lo tanto, digamos, la versión actual del dogma, entre comillas, de la biología molecular sigue prohibiendo la posibilidad de herencia de caracteres adquiridos. Volveremos sobre esta cuestión porque, como veréis, no es la única fuente de cuestionamiento de la posibilidad de este tipo de herencia, ¿no? Pero, en fin, para no adelantar cosas, lo mejor es dejarlo aquí por hoy, ¿no? Dejar aquí este asunto y el próximo día continuamos con la estructura y las tesis centrales de la teoría sintética de la evolución, es decir, de la versión actualmente aceptada de la teoría darwinista, por decirlo así, y cuáles son los problemas que puede tener desde el punto de vista científico en el momento presente. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces lo dejamos aquí.